Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro informativo organizado por ABC, por EMASESA, en el que vamos a poner sobre la mesa esta reciente implementación del Real Decreto 665/2023 y de la nueva directiva de la Unión Europea, que aunque suena así muy técnico, al final eso tiene una traducción también en el día a día del funcionamiento de vuestras entidades, de vuestras empresas, en el día a día también de los sevillanos y de todos los ciudadanos que disfrutan de las infraestructuras relacionadas con el agua y con todo lo que tiene que ver con esta nueva legislación. Lo hemos llamado retos y oportunidades, nueva normativa en saneamiento y depuración de aguas residuales. Este Real Decreto, como vosotros sabéis, os pone muchos retos, también muchas oportunidades por delante, entre otras cosas desde un punto de vista tecnológico, de la eficiencia energética, en el desarrollo de infraestructuras, en fin, es tan amplio que con cada uno de vosotros vamos a abordar puntos específicos para intentar traducir un poco al castellano y a la normalidad de cada día lo que supone un cambio de la legislación, que siempre es un reto, como decíamos, pero también una oportunidad para cambiar cosas. Vamos a empezar, si os parece, haciendo una ronda con todos vosotros para ir conociendo en cada una de vuestras perspectivas lo que está relacionado con estos cambios de los que estamos hablando. Vamos a empezar por Ángel Mena, que es el jefe de división de distribución de EMASESA. En este caso, Ángel, queríamos abordar contigo, ¿no?, cuáles crees que son las principales similitudes y las principales diferencias que existen entre el Real Decreto, la Directiva Europea, en cuanto al saneamiento y al desbordamiento, pero del medio receptor, ¿no? Vamos a empezar por ahí haciendo como un primer posicionamiento de este cambio en relación a esas materias. Pues similitudes son muchas, porque realmente cuando se estaba redactando la normativa española, a la vez se estaba elaborando la directiva europea. Luego, gran parte de las exigencias de la directiva europea se han plasmado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Incluso en algún momento el RDPH, la norma española, es hasta más exigente, ¿no? Similitudes, las grandes y la principal, yo creo que ambos dos van buscando el mismo objetivo común, que es la mejora de la calidad de las aguas, de las masas de agua receptora, ¿no? Ponen el foco en los desbordamientos en tiempo de lluvia, algo que hasta la fecha ninguna de las dos normativas hablaba. Siempre estamos trasladando el agua residual, la estamos depurando, lo estamos haciendo todo correctamente bien, pero llega un punto en el que dice, bueno, ¿y cuando llueve lo estamos haciendo igual de bien o no, ¿no? Por eso exige mucha monitorización en los desbordamientos, tiene la necesidad de saber qué volumen se está vertiendo, qué calidad de agua se está vertiendo. Eso es muy importante, como después veremos en las diferencias, que también las hay. La directiva habla de tecnologías o de infraestructuras verdes y azules. Nosotros las llamamos técnicas de drenaje urbano sostenible, pero no deja de ser intentar evitar trabajar tanto con infraestructura gris y trabajar mucho con más verde, más permeabilidad del terreno, con más zonas de parques. Ambos dos exigen unos planes de gestión integral que no dejan de ser unos grandes planes directores desde el punto de vista de calidad, cómo tenemos que trabajar el día de mañana en cuanto a la mejora de la calidad de los desbordamientos, como decía, en tiempo de lluvia. Y ambas dos hacen hincapié en la necesidad, que en España ocurre muy mucho, de evitar la entrada de pluviales al sistema de saneamiento. Tanto de pluviales de la propia urbe, porque al final en la calle llueve y se genera escorrentía y hay que recogerla, está claro, como diferencia. Además de las distintas fechas en exigencias, que la directiva es bastante más laxa, porque habla que esos planes directores hay que entregarlos en el 33 y las medidas hasta el 39, ¿no? El RDPH es mucho más exigente. Nuestros compañeros de Confederación, en septiembre del 26 vamos a tener que tener ese plan ya encima de la mesa. Lo ha ajustado muchísimo y además también en los habitantes equivalentes, o sea, es decir, el tamaño de población que tiene una exigencia en Europa son a partir de 100.000 y en España son a partir de 50.000. Somos más exigentes en ese sentido. Yo creo que la gran diferencia, sin duda alguna, está en la metodología para evaluar la eficacia de las medidas. Bueno, vamos a seguir hablando de esta directiva europea, profundizando un poco más con Enrique Bacarizo, que es el jefe de división de producción de EMASESA y presidente de la Comisión Quinta de Depuración de Aguas de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Enrique, en este caso, hablábamos de esta
nueva directiva europea de aguas residuales publicadas por la Unión Europea, por seguir profundizando en ella, ya hemos visto algunos de los cambios que ya nos han planteado, pero bueno, queremos abordar qué implicación puede tener esa normativa para España y, sobre todo, si en el estado actual en el que se encuentra el sistema de depuración en España nosotros somos capaces de cumplir con todas esas exigencias, ¿no?, que vienen desde Europa. Muchos cambios. La implicación en España es brutal y las dificultades van a ser máximas. Eso como resumen y como titular. Que no es poco, ¿no? Mario, y a partir de ahí empezamos a afrontar. Yo lo primero, felicitaros por esta iniciativa y agradeceros que contéis con nosotros. Nada, porque lo vemos absolutamente necesario de cara a compartir lo que hacemos, hacerlo visible y llegar sobre todo al ciudadano, que es nuestro cliente, nuestro usuario y nuestro dueño, podríamos decir, ¿no? Al usuario, para que sepa cuando abre el grifo qué sucede después de ese gesto que se ve tan sencillo y que ese acto que contamina el agua que gastamos, contaminamos el agua que consumimos, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay una serie de procesos muy complejos, desde las redes de saneamiento, con toda la complejidad que hay ahora, porque se ha visto que tienen cierta incidencia en el medio ambiente, hasta los sistemas de depuración para devolver al agua al río como se merece. Y cada vez con mayor importancia, porque estamos en una situación de cambio climático, estrés hídrico muy importante, con lo cual cada vez más tenemos que tender a que la contaminación humana sea cero y devolver el agua casi como que la captamos, porque la garantía de suministro cada vez es menor. Y todo esto se regula a partir de normativa que existe desde hace mucho tiempo, desde el año 91 hay una directiva europea que lleva ya más de 30 años, que cumplió una función importante medioambiental, sobre todo era específica de depuración de aguas residuales, sin entrar en más conceptos. Y una vez que se ha ido evaluando periódicamente, y sobre todo un periodo de evaluación en el año 2018-2019, se ha visto que es insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Pues porque no consigue su objetivo principal, que es contribuir adecuadamente a conseguir lo que se llama el buen estado ecológico de nuestros ríos, que es lo que queremos. Contaminación cero, pero que los ríos estén perfectamente. Buena biodiversidad, transparente, que vayan al mar y no nos encontremos algas, no nos encontremos de nada. Entonces, desde ese punto de vista se ve que es necesario redactar una nueva normativa. Surge esta directiva que se va a poner en vigor en enero, y con un espectro, digamos, mucho más ambicioso. Ya no es solo de depuración, ya también afecta al medio ambiente de manera amplia y a la gobernanza. Es decir, las cosas ya no se pueden hacer de cualquier manera. Bueno, vamos a seguir con el resto de intervinientes, hablando de contaminación en este caso, para seguir ahondando en ese aspecto, con Antonio Lastra, que es el jefe del área de desarrollo de la innovación del Canal Isabel II y miembro de la Comisión Cuarta de Drenaje Urbano de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hablábamos previamente a este acto, ¿no?, de que una de las claves del Real Decreto es la protección del ciclo hidrológico en los entornos urbanos, ¿no? Y me decía, enfatiza mucho en la necesidad de evitar la contaminación, ya hemos deslizado algo sobre este tema, del agua de lluvia en las ciudades, en las áreas urbanas, ¿no? ¿Cómo hemos de afrontar esa lucha contra la contaminación a través del nuevo Real Decreto? ¿Cómo crees que es o cómo consideras que es el camino que nos marca la nueva normativa, la nueva legislación? Pues primero agradeceros la invitación de estar aquí en ABC. Hay algo importante que quizá la gente, bueno, ya lo ha apuntado Ángel ya un poco. La gente piensa que el agua de lluvia está limpia, ¿no? Cae del cielo, está limpia, pero no es verdad. O sea, lo cierto es que en las aglomeraciones urbanas, si algo somos los seres humanos, son órganos contaminantes. Claro, con toda la urbanización nos hemos concentrado todos en las grandes ciudades y cuando nos concentramos contaminamos más. Al principio creíamos que solamente contaminábamos con las basuras y con el agua residual que mandamos a las depuradoras. Pero es que hay algo más. Nuestra actividad urbana normal es contaminar lo que es la cuenca. Quiere decir, cuando llueve, cuando hay contaminación atmosférica, y tenemos contaminación atmosférica en mayor o menor grado en todas las grandes ciudades, el agua precipita esos contaminantes. Más todavía en el arco mediterráneo, porque como dice Ángel, llueve poco, con lo cual cuando llueve precipita de golpe y toda esa boina de contaminación que podemos tener cae en el agua. Pero luego además ese agua al tocar el suelo ya está limpiando la cuenca. En la cuenca no solamente hablamos de basuras o de cosas sin limpiar, no es que por muy limpia que tenga la cuenca,
sigues arrastrando contaminación. En sitios como Tokio, que son increíbles con la limpieza, da igual, el agua de lluvia sigue llegando contaminada, más o menos. Por lo tanto, no podemos verter ese agua sin hacer algo con ella. Tiene un impacto en el medio ambiente, tiene un impacto en las masas de agua. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, lo solucionamos de varias maneras. Una de ellas son con los tanques de tormenta, que lo que hacemos es, claro, porque las depuradoras y los alcantarillados no tienen una capacidad infinita, no puede ser. ¿Qué es lo que hacemos los tanques de tormenta? Almacenamos en tiempo de lluvia y cuando deja de llover, pues se lo mandamos a Enrique, a la depuradora, para que lo trate. No les cae muy bien todo esto, pero es lo que hacemos. Pero claro, no es suficiente, porque además con el cambio climático lo que se está viendo, sobre todo en el arco mediterráneo, es que las lluvias cada vez son más intensas. Incluso lloviendo una cantidad un poco menor, la intensidad de lluvia máxima es muy intensa. Algo tenemos que hacer. ¿Cuál es la manera de hacer? Bueno, quizá devolverle un poquitín el ciclo hidrológico natural a las ciudades, natural entrecomillado. Hemos hecho ciudades muy impermeables. Todo el agua que cae va rápidamente, toda de golpe al alcantarillado, y esto no es manejable. Lo que tenemos que intentar es hacer las ciudades más permeables. Lo apuntaba Ángel también, esto que llamamos soluciones verdes, soluciones azules, técnicas de drenaje urbano sostenibles, soluciones basadas en la naturaleza. Tiene 400 nombres y 400 apellidos. Se trata de hacerla más permeable. Que nos acompaña Marcelino Manzanares, que es el director de operaciones de Hidralia, y con él también queremos ahondar un poco en el tema de la contaminación para terminar de hilar esta parte, antes de entrar en la simplificación administrativa. Con tu permiso, Juan, voy a saludar a Marcelino Manzanares de Hidralia, porque también conversábamos antes, ¿no?, de que me destacabas especialmente cómo se controla y se reduce la contaminación de los vertidos, ¿no?, con el agua de lluvia. Y como está el tema encima de la mesa, quería, Marcelino, seguir ahondando contigo en este tema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo controlamos esos vertidos de los que estamos hablando en el agua de lluvia? Bueno, en primer lugar, agradeceros que me hayáis invitado a este acto, ¿vale? Bueno, ya mis compañeros pues han explicado perfectamente bien, ¿vale?, muchos de los puntos, de los requisitos, de las obligaciones, ¿vale?, que la nueva normativa nos trae, tanto el Real Decreto, que se aprobó en el 2023 y que ya nos aplica y que ya tenemos que estar haciendo deberes, ¿vale?, como también la nueva directiva que ha sido recientemente aprobada de aguas residuales. O sea, nos vienen retos importantes, ¿vale? Para los gestores del ciclo integral del agua nos vienen retos muy importantes, pero bueno, también creo que tenemos herramientas para poder vencerlos y para poder llevarlos a cabo. Una herramienta que considero muy importante es el tema de la digitalización, ¿vale? La nueva directiva, una de las cosas que nos obliga es a tener monitorizados todos los alivios, ¿vale? A tener también controlado, es decir, con qué carga contaminante se producen esos alivios, qué calidad de agua se producen, con la que se producen esos alivios, ¿vale? Ahí, hombre, llevamos trabajando ya hace tiempo. También la nueva normativa, pues, regula, nos ayuda con los anteriores reglamentos, ¿vale?, del dominio público hidráulico, etcétera. Pues desde el 86 prácticamente los alivios estaban prohibidos, cosa que a los gestores de agua pues nos traía bastante intranquilidad. En el del 2012 eso ya se regula, los alivios ya se permiten, ¿vale?, en determinadas condiciones, ¿vale?, con una reglamentación que tienes que cumplir y con unos requisitos legales que tienes que cumplir, ¿vale? Pero bueno, ya en esta nueva normativa, pues oye, nos ayuda, recoge las normas técnicas, que antes mis compañeros pues, lo han estado comentando, ¿vale? Recogen las normas técnicas, con lo cual la anterior reglamentación, esas normas técnicas te decían que te permitían los alivios, pero no te decían cómo, ¿vale?, con qué carga contaminante, etcétera, ¿vale? Esta nueva normativa pues ya recoge las normas técnicas dentro del reglamento, con lo cual es de obligado cumplimiento y ya te va dando pues las herramientas pues para calcular la carga contaminante, para poner esos límites, para calcular el rendimiento hidráulico del sistema, cuánta agua de ese agua de lluvia que recoge tu sistema tienes que tratar. También, aparte de la digitalización, una herramienta que considero importante y que uno de los primeros deberes que tenemos que hacer son los planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento, ¿vale? Nos va a ayudar también a la gobernanza. Ya no son islas, que cada depuradora es una isla sino en una determinada agrupación urbana, sino que eso que ya son, lo primero que tenemos que hacer es ver el ámbito, ¿vale?, e informar del ámbito de nuestro plan integral de gestión del sistema de saneamiento. Te vamos a volver en este pequeño
giro de guión que hemos hecho con Juan Yu, que es el comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Juan, nosotros íbamos a hablar de simplificación administrativa, pero también desde el cauce público, es decir, desde la responsabilidad que tenéis en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de esos cauces a los que van todos estos desbordamientos de los que estamos hablando, ¿no? Que en este caso son responsabilidad vuestra. ¿Cómo afrontáis desde el otro lado esta nueva directiva y esta nueva modificación legislativa en cuanto a la recepción de esos desbordamientos, ¿no? Pues nada, como bien dices tú, la Confederación es el doliente, ¿no? El que defiende al dominio público hidráulico, que al final son los ríos de todos y los espacios naturales de todos. Que recientemente, en los últimos años, hemos tenido unas actuaciones bestiales de integración de los ríos en las ciudades. Véase Córdoba, véase Écija, el Manzanares era la cloaca de Madrid, ahora mismo es el parque sobre el que se vertebra ambientalmente la ciudad. En fin, la ciudadanía nos ha pedido que los ríos estén integrados en las ciudades. Esta integración del dominio público hidráulico en la ciudad es incompatible con cómo se estaba gestionando el tema del saneamiento. Como muy bien dicen mis compañeros, había un problema bastante serio con el vertido de aguas pluviales. Las aguas pluviales recogen todo el contaminante que hay en la atmósfera, ¿vale? Yo no sé si os habéis dado cuenta, cuando lleva mucho tiempo sin llover en la ciudad de Sevilla, que se forma una especie de peliculilla como si fuera jabón en las calles, pues eso termina en los ríos, ¿no? Y nosotros hemos detectado, pues, en episodios de desbordamiento, pues daño a los mismos, ¿no? También hay muchísimas mejoras que se introducen, sobre todo en los sólidos disueltos y en determinados contaminantes, ¿vale? Que creemos que nos van a permitir el poder integrar los ríos todavía mejor, ¿no? Porque no solo la integración de la contaminación que no se ve, sino también la que se ve. Y las campañas que estamos haciendo de toallitas, la mejora en la recogida de todos los sólidos disueltos, evita que esas toallitas terminen en espacios urbanos que al final son para la ciudadanía, ¿no? Provocando, pues eso, malas visiones, aspectos feos y tal. Me hace gracia, y de aquí introducir el debate, porque muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo con el PRTR y que estamos diseñando también con los fondos FEDER se hacen en cauces públicos. ¿Por qué? Porque es de lo poco que no requiere expropiación, ¿vale? Y es complicado gestionar las expropiaciones. Entonces, hay una demanda, pero incluso de Europa, de que restauremos, ¿no? Que restauremos el medio ambiente para devolverlo a un estado lo más natural posible, ¿no? Ya no estoy hablando de la calidad del agua, sino que estoy hablando de la conectividad ecológica, ¿vale? Y el buen estado ecológico de lo que es el río, de lo que es el cauce, ¿no? Eso tiene que ser totalmente compatible con una gestión urbana sostenible. Además, no sé, ahora mismo, ayer estuvimos viendo unos planes urbanísticos en Sevilla y estamos metidos muy de lleno en lo que tiene que ser los sistemas de drenaje urbano sostenibles. Bueno, habéis dibujado un escenario en esta primera ronda de la importancia que tiene ser consciente, como decíamos al principio, desde que el grifo se abre hasta que vuelve prácticamente el ciclo completo del agua, de la responsabilidad, corresponsabilidad que tenemos todos, ¿no? Desde vosotros al frente de todas estas entidades, como el ciudadano, que también tiene su parte de responsabilidad y el trabajo que hay que hacer entre todos. Vamos a ir ahora buceando en algunos proyectos concretos, si os parece, y en otros aspectos que no hemos hablado. Hemos deslizado la digitalización, pero yo creo que hay que profundizar de ella. No hemos hablado de financiación, que también tiene su tela que cortar. Pero en el caso de Masesa, si te parece, Ángel, vamos a aterrizar en un proyecto concreto que habéis denominado Creando y en el cual no sabemos si esto va a tener o no influencia en cuanto a la aplicación del Real Decreto o hasta cuándo, ¿no?, va a influir en ese aspecto, porque además creo que habéis apostado fuertemente, ¿no?, por esta iniciativa. El Creando lo que hace es, bueno, ¿qué tengo que aplicar desde el punto de vista de conocimiento, diagnóstico, tecnología a una gran cuenca urbana para poder cumplir con el reglamento del dominio público hidráulico, ¿no? Pues ahí hemos introducido todo lo que son los planes integrales de gestión, que ya ha comentado Marcelino, que desde el diagnóstico con todos los sistemas de información geográfica. Masesa es cierto que lleva 20 años trabajando en su sistema, más de 20 años en su sistema de información geográfica. Tenemos un GIS
muy potente, tenemos un conocimiento y un diagnóstico de nuestra red muy potente, tenemos todos los modelos hidrodinámicos realizados de todas las superficies de aportación, de todas las cuencas de aportación de Masesa. Eso está avanzado. Luego, el plan integral no te voy a decir que va a ser fácil, porque no va a ser fácil, pero sí es verdad que tenemos mucho camino recorrido, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que nos falta para, digamos, terminar esa parte de plan integral? Bueno, pues toda la parte de sensórica y toda la parte de instrumentación que el RDPH nos está exigiendo. De las 17 actuaciones que vienen el creando, 15 son aplicativos directos del RDPH, ¿no? Entonces, sensórica, claro, es que el saneamiento, siempre digo lo mismo, es la hermanita pobre del ciclo integral del agua. Todo el mundo nos hemos dedicado al abastecimiento, lo importante es dar agua, que yo no digo que no, en cantidad y en calidad, pero es que estamos viendo que es que el saneamiento, oye, que ya es hora que le toque. Entonces, si ya todo el mundo tiene y todo el mundo entiende que desde hace muchos años tiene un contador en su casa, que no deja de ser una instrumentación de una tubería de abastecimiento, pues bueno, hagamos lo mismo con el saneamiento. Enrique, antes ya has definido un poco la situación del sector, hacia dónde vamos, pero yo quiero ahora que nos pongas deberes, ¿no? ¿Cuáles son las principales retos o las mejoras más importantes que hay que aplicar para adaptarse a esta normativa y a esta nueva legislación? Porque el escenario prácticamente lo habéis dibujado todos muy bien, sabemos de dónde partimos, hacia dónde queremos ir, evidentemente, con ese plazo temporal, pero aquí hay que ponerse a trabajar y en algunas cosas con más urgencia que en otras, ¿no? En cuanto a los retos de una directiva nueva, con muchos requisitos, que ya estamos viendo que al contextualizarla que tiene muchísimo que abordar y por descubrir, que iremos descubriendo conforme vayamos actuando, va a suponer un esfuerzo muy importante por parte de todos, en mayúsculas y subrayado, de todos, administraciones, operadores públicos, privados, tecnología, etcétera, para dar respuesta, dar un suministro, un servicio de agua y de saneamiento que es un derecho humano, que no es cualquier cosa. Sí, con lo cual yo, hombre, un poco, no me quiero poner trágico, pero sí que lo entendamos como que estamos obligados a entendernos y a trabajar conjuntamente para converger y llegar a soluciones que sean adaptables y se adecúen a la realidad que tenemos. Porque partimos de una transformación importantísima a nivel digital, a nivel de infraestructura importantísima, que va a suponer un impacto económico alto, que además los plazos son cortos, con un déficit estructural y económico importante, la tarifa es la que es y el resto de financiación es como es. Y además con, digamos, podríamos decir, una falta de transparencia de lo que hace el sector, no malentendida, sino culpa nuestra. Tenemos que divulgar más en estos espacios que se nos ofrecen para llegar al ciudadano y que sepa lo que hacemos y que sepa entender lo que cuesta lo que hacemos. Importantísimo. Y todo esto te dirige hacia los retos que vamos a tener que abordar, que los podemos dividir en retos tecnológicos, sí, esa transformación, adecuación de infraestructura para tratamientos terciarios, los cuaternarios, estamos hablando, la única referencia que hay en Suiza y en Alemania, son oxidación avanzada y carbón activo. Dice, ostras, lo estamos usando ya en potable, es decir, que son tecnologías, pero asusta, son tecnologías que conocemos, pero hay que hacerlas eficientes, porque al mismo tiempo tiene que ser con neutralidad energética. Ostras. Y al mismo tiempo convenciendo a los farmacéuticos, ya no te digo nada, ¿sabes? Entonces, es un reto tecnológico importantísimo, con reutilización de fango, reutilización de agua regenerada, con todo lo que eso implica, con la neutralidad energética, inversiones en energía, en las líneas de lodos, digamos, que son las que posibilitan coger la contaminación, transformarla y producir un gas que usamos como energía, que todo es posible, pero requiere estudio, ya requiere un cambio de estrategia, de visión de futuro. Antonio, vamos a quedarnos con el tema económico, que Enrique ha hablado un poco de las tarifas, de lo que esto cambia, pero evidentemente todas estas infraestructuras que exigen y que tenéis que poner en marcha hay que pagarlas, ¿no? Y ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿O cómo vamos a lograr adaptar todo esto con la realidad económica que tenemos a día de hoy, ¿no?
Ese es el elefante en la habitación de todo esto, ¿no? Pero antes quería matizar una cosa, que lo que han dicho mis compañeros sobre digitalización. Es importante, yo creo, también comunicar que la digitalización en saneamiento no es fácil. Quiere decir, no se trata de poner un sensor, me voy a casa y recibo una señal. Estamos hablando de alcantarillado, es agua residual. Quiere decir, es agua que no es homogénea, que la señal que me da ahora con la que me da dentro de 5 segundos puede ser diferente en calidad. Que no es fácil medir cuando vierte, porque cuando llueve torrencialmente también sale el agua torrencialmente. No es poner un contador, con permiso de nuestros compañeros de agua potable, un caudalímetro en una tubería a presión, que funciona muy bien. No, esto es bastante más complicado. Quiere decir que cuando seamos transparentes, que tenemos que serlo, estoy de acuerdo con Enrique, que ese es un reto que tenemos todas las empresas de agua, todos los organismos de agua, el ciudadano también tiene que saber que esas medidas, que esas señales, bueno, requieren de interpretación, ¿no? Quiere decir, en todas las empresas, soy profesor en la Escuela de Caminos, por eso lo digo, necesitamos más ingenieros. Necesitamos ingenieros que interpreten esas medidas y porque no es una medida fácil. Y hablando de la financiación, yo creo que Enrique ha apuntado muy bien que tenemos tarifas probablemente bajas, probablemente que no cubran, pero hay algo importante que es la estructura tarifaria que tenemos en España y en la mayor parte de Europa. Nosotros pagamos el agua potable en función de lo que consumimos. Eso es razonable. Si consumo más, pago más, ya voy por tramos. La depuración depende. Hay veces que se paga con un canon, con algo fijo. En algunos otros sitios se paga también en función de lo que consumo. Dice, bueno, si consumo más, voy a verter más. Pero el agua de lluvia no se paga. El agua de lluvia en general no se está pagando. Entonces da igual que yo viva en un piso con otras 60 personas que genero las lluvias de mi cubierta, dividida en 60 personas, a que tenga, no sé, un parking público a cielo abierto donde estoy metiendo agua de lluvia como si no hubiera un mañana. Sin embargo, como consumo poco porque tengo un baño solo para el parking, estoy pagando muy poco. Estoy pagando muchísimo menos que ese bloque cuando estoy metiendo a lo mejor 20 veces más. Un ejemplo muy claro, Claro, pero es que esto es importante porque la mayor parte de las obras y actuaciones, no solamente obras, es todo lo que está hablando también Ángel sobre cómo hay que luego gestionarlo, las señales, los modelos, todo esto va en función también de las aguas de lluvia que yo meta. Con lo cual tampoco estoy además animando a la gente a que haga estas soluciones basadas en la naturaleza o sostenibles. Me da igual hacer un parking impermeable que permeable, voy a pagar lo mismo. Claro, hay algunas experiencias en otros lugares, yo recuerdo Burdeos como un ejemplo muy bueno, pero hay otras en las cuales, claro, hay que meter en la tarifa un pago por las aguas de lluvia. De manera que, si yo hago una nueva urbanización, como se están haciendo en parte de España, y yo apuesto por técnicas de drenaje urbano sostenible, yo apuesto por cubiertas verdes, por asfaltos drenantes, bueno, yo tengo que pagar menos, porque yo no te estoy metiendo agua de lluvia, o te estoy metiendo mucha menos. Y sin embargo, si opto por la tecnología tradicional y pongo asfaltos y tal, todo impermeable, pues tengo que pagar más. ¿Por qué? Porque es que estoy siendo yo el responsable de lo que genero, esos tanques de tormenta, ese aumento en la depuración, eso... Bueno, entonces yo creo que más que no solamente es la cantidad de dinero que pagamos por el agua, que es una gran discusión, como ha dicho Enrique, sino también esa estructura tarifaria. En esta línea, pero sí me gustaría, desde el punto de vista de la Administración, ahondar contigo en el hecho de que todos estos avances que hay que realizar, todas estas mejoras a las que Enrique le ha puesto unos plazos que prácticamente están ya ahogándonos, ¿no?, para poder cumplirlo, vosotros ahora aportáis con esto una simplificación administrativa para que todo sea mucho más ágil, ¿no? Sí, que pueda pero ayudar vamos. en cumplir eso. Entonces, si quieres añadir algo más a este aspecto, y luego me gustaría ahondar contigo en esa rama, ¿no? Nada. Importante, ¿no? Quería, sí, ahondar en esto, en los planes integrales de gestión del saneamiento, que ahora mismo me acaba de comentar Ángel de que van a iniciarlos ya la semana que viene. Nosotros, desde la Confederación, dentro de los PRTR, estamos también con el censo de vertidos y recopilando la información de los distintos operadores sobre los distintos aliviaderos. Estabais hablando de financiación y hay un principio europeo que no es de ahora, que es de hace ya más de 30 años, que es quien contamina paga. Claro. ¿Vale? Entonces, teniendo todo el censo de los aliviaderos, nosotros somos capaces de detectar en el dominio público hidráulico cualquier incumplimiento grave o vertido que venga de las redes urbanas. Ángel me conoce desde hace muchísimo tiempo y hemos tenido varios episodios y a mí me consta que Masesa lo persigue muy bien y tiene esa problemática, ¿no? Hay gente que
que aprovecha los episodios de lluvia, de tormenta, para meterte en la red el contaminante que si tiene que tratar le cuesta un riñón. O sea, Claro. que se están ahorrando ese dinero del tratamiento. Eso para mí es delito, no, ¿sabes? No tener las estas. Entiendo que esto nos va a ayudar a perseguir a ese infractor y ponerlo ya de cara a la pared, como se dice, para poderlo perseguir y poderlo señalar, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Yo creo que hay una responsabilidad de los operadores en ese seguimiento, una responsabilidad nuestra en tener los cauces totalmente lo mejor posible, pero sin contar con todas estas medidas es muy complicado el poder llegar. Marcelino, Idralia, rematamos contigo. Hay muchos temas sobre la mesa: digitalización, financiación, corresponsabilidad. Es decir, en resumen, todo esto o tiramos para adelante entre todos para que seamos más digitales, económicamente más sostenibles, en fin, más verdes, o se nos acaba el invento, ¿no? Está claro, es decir, bueno, antes lo hemos comentado, es decir, todos estos retos son oportunidades, ¿vale?, que tenemos que vencer desde los operadores tanto privados como públicos, ¿vale? Tenemos que poner toda la tecnología, ¿vale? Hemos hablado de la digitalización, la sensorización, ¿vale? Es complicado poner sensores en alcantarillado, va a conllevar un esfuerzo de mantenimiento importante, ¿vale?, de toda esa sensórica que pongamos, pero bueno, al mismo tiempo nos permite otras cosas, nos permite hacer un seguimiento, una monitorización 24/7 de lo que está pasando en nuestras redes de alcantarillado, de lo que está pasando en los puntos de alivio. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos proyectos ya hechos, no es porque haya llegado a la nueva normativa, sino que veníamos trabajando en el pasado en esto, ¿vale? Y antes, pues un alivio se estaba produciendo por un alivio en tiempo seco, o sea, no hacía falta que lloviese, se te producía por un atranque en la que tenías en la red de saneamiento, del cual tú todavía no eras consciente, y tú te enterabas cuando te llamaba el vecino de turno o incluso cuando te llegaba la denuncia del Seprona, porque el vecino de turno había llamado antes al Seprona que nos había llamado a nosotros, ¿vale? A partir de tener, todos tus aliviaderos sensorizados, monitorizados, etcétera, tú ya te estás enterando en ese mismo momento, ¿vale?, de que se está produciendo un vertido en tiempo seco, con lo cual, activas los medios, ves si es un fallo del sensor, que algunas veces son fallos del sensor, si es verdad que tiene un atranque, con lo cual pues, activas los medios para limpiarlo, ¿vale? Todo eso te ayuda al final a que la carga contaminante que llega a nuestras masas de agua pues son menores, pero al mismo tiempo también nos ayuda a nuestra tranquilidad, ¿vale? Que también es importante. Creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece. Agradeceros a todos vuestra didáctica a la hora de explicar un tema verdaderamente complicado para los que somos ajenos a este mundo, pero que sí nos ha quedado claro que nos marca un camino a seguir, una línea y una responsabilidad de todos para ser conscientes de que el agua cuesta y el agua hay que mantenerla y quererla para que vuelva a ser útil para todos nosotros, ¿no? Ánimo, porque tenéis todos en vuestras responsabilidades tareas importantes con respecto a esta nueva normativa, pero bueno, el camino lo tenéis claro, ahora lo que hay es que empezar a aplicarlo. Así que Ángel, Enrique, Antonio, Juan y Marcelino, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en este encuentro de ABC y de Masesa. Y nada, mucha suerte para lo que os viene por delante, que no es poco.